Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén pasando un día increíble. Y bueno, como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima especulación y fascinación, la noche secreta de Can Yaman y de Method Demir. ¿Qué pasó realmente? Sí, lo sé. Ese título solo, ya es explosivo, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir, las chispas saltan, los rumores vuelan y la curiosidad se dispara. Por eso en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que se sabe, o al menos, lo que se ha rumoreado, sobre esa misteriosa noche que supuestamente unió a nuestros queridos protagonistas de Erkencicus, de una manera mucho más íntima de lo que la pantalla mostraba. Así que si eres fan de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente te encanta el drama de las series turcas y el chismecito de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de teorías, pruebas y, por supuesto, mucho misterio. No se lo pierdan. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, si aún no estás suscrito al canal, corre a hacerlo. Dale al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Suscríbanse ahora. Bien, ahora sí arrancamos con el plato fuerte. Para entender la magnitud de La Noche Secreta, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkencicus. Esa serie turca que nos conquistó a todos, donde Can Yaman y de Method Demir brillaron con una química innegable. Y claro, esa química, esa conexión, traspasó la pantalla. Era algo palpable, evidente. Los fans, los medios, todo el mundo se preguntaba, ¿habrá algo más entre ellos? ¿Es todo actuación, o hay algo real? Y es que la verdad, la tensión sexual en la serie era tremenda. Cada mirada, cada roce, cada escena, era un festival de suspiros para los fans. Y obviamente la gente comenzó a especular, a teorizar. Se crearon miles de fanfics, de vídeos, de análisis sobre la relación de Can y de Met. Y la verdad, no los culpo. Eran simplemente perfectos juntos. Pero volviendo al tema, la supuesta noche secreta, se convirtió en un rumor muy fuerte, una leyenda urbana dentro del fandom. ¿Dónde y cuándo ocurrió exactamente? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen un poco borrosas, porque como su nombre lo indica, la noche fue secreta. Pero lo que sí se sabe o se dice, es que ocurrió en algún momento durante el rodaje de Erkencicus. Se habla de un evento, una fiesta, una celebración, donde la pareja, aparentemente, habría traspasado la línea de la amistad profesional. Los rumores se alimentaron de fotos y vídeos que circulaban en redes sociales, donde se les veía muy cercanos, cómplices, con miradas que para muchos confirmaban lo que sospechaban. Fotos en las que se les veía riendo, bailando, compartiendo gestos de cariño que para algunos eran demasiado íntimos para dos compañeros de trabajo. Analicemos un poco más estas imágenes y las reacciones que generaron. *** Un análisis profundo de las evidencias visuales ***. Las redes sociales, especialmente Instagram y Twitter, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Fans de todo el mundo, ávidos por encontrar pistas, analizaron cada foto, cada vídeo, cada gesto entre Can y de Met. Las imágenes, a menudo tomadas por paparazzis o incluso por otros miembros del equipo de rodaje, mostraban momentos de cercanía que alimentaron las teorías. Las miradas Uno de los elementos más comentados fueron las miradas. En muchas fotos Can y de Met se veían intercambiando miradas largas, llenas de complicidad y, para muchos, de algo más. El lenguaje corporal es un lenguaje universal, y en muchas ocasiones, estas miradas parecían decir más que 1000 palabras. Los contactos físicos los roces, las caricias y los gestos de afecto fueron otro punto clave. Abrazos, manos entrelazadas y gestos de apoyo se interpretaron como evidencia de una conexión más allá de la profesional. Es cierto que en las series, los actores suelen desarrollar una confianza y un cariño especiales, pero algunos fans consideraron que la cercanía entre Can y de Met era diferente, más intensa. Las sonrisas las sonrisas cómplices, las risas compartidas, eran constantes en las fotos y vídeos. Parecían disfrutar de la compañía mutua, y eso, para muchos, era un claro indicio de que existía algo más que una simple amistad.
Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco es importante tener en cuenta el contexto de estas fotos y vídeos. Muchas veces fueron tomadas en eventos fuera del set, en fiestas, celebraciones o incluso en momentos de descanso durante el rodaje. Esto, sumado a la cercanía que ya tenían por el trabajo, generaba aún más especulaciones. Sin embargo, es crucial recordar que las imágenes pueden ser manipuladas, malinterpretadas o sacadas de contexto. Lo que parece una mirada romántica puede ser simplemente una mirada de complicidad entre dos amigos. Un abrazo puede ser un gesto de apoyo en un momento de estrés. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de viralización, pueden amplificar y distorsionar la realidad. Asterisco asterisco la fiesta, el rumor central asterisco asterisco. Uno de los puntos clave en la narrativa de La Noche Secreta es la supuesta fiesta. Según los rumores, este evento fue el escenario donde se produjo el acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las descripciones varían, pero la esencia es la misma: una reunión, lejos de las cámaras, donde la pareja se habría permitido ser más ellos mismos, dejando de lado las restricciones impuestas por el trabajo. ¿Dónde y cuándo ocurrió la fiesta? Esa es la gran incógnita. Algunos mencionan una fiesta de fin de rodaje, otros una celebración privada por el éxito de la serie. La ubicación también es difusa: un bar, una discoteca o una casa. Los detalles son escasos, lo que alimenta el misterio. Lo que sí se sabe o se intuye es que la fiesta fue un punto de inflexión. La cercanía que ya existía entre Can y Demet se habría intensificado, dando lugar a momentos de intimidad que trascendieron la amistad. Besos, abrazos, miradas. La especulación se desató y La Noche Secreta se convirtió en el tema de conversación del fandom. Asterisco asterisco las versiones y las teorías asterisco asterisco. Como suele ocurrir en estos casos, las versiones sobre lo sucedido en La Noche Secreta son diversas y contradictorias. Analicemos algunas de las más populares. Asterisco 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 el romance secreto asterisco asterisco. Esta es la teoría más romántica y la que más apoyan los fans. Según esta versión, Can y Demet iniciaron una relación amorosa que se mantuvo en secreto durante un tiempo. El objetivo era proteger la serie y evitar el escrutinio público. Asterisco 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 la aventura fugaz asterisco asterisco. Otra teoría sugiere que hubo una aventura, un romance breve e intenso, pero que no llegó a consolidarse en una relación seria. Las agendas apretadas, las diferencias de personalidad o incluso las presiones externas podrían haber sido los motivos. Asterisco 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 la amistad especial asterisco asterisco. Una tercera versión niega el romance, pero reconoce una conexión muy especial entre Can y Demet. Según esta teoría, fueron amigos muy cercanos, con una gran complicidad y atracción, pero sin llegar a concretar una relación amorosa. Asterisco 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 la estrategia de marketing asterisco asterisco. No podemos descartar que La Noche Secreta fuera en parte una estrategia de marketing para generar más interés en la serie. El romance entre los protagonistas siempre es un buen reclamo para aumentar la audiencia. Es importante recordar que estas son solo teorías, basadas en rumores e interpretaciones. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio. Asterisco asterisco las consecuencias y el después de Erkenci-Kuş asterisco asterisco. El éxito de Erkenci-Kuş catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Sin embargo, la relación entre ellos cambió después del final de la serie. Asterisco 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 la distancia asterisco asterisco ya no se les veía juntos con la misma frecuencia. Las entrevistas conjuntas disminuyeron, y los eventos públicos en los que coincidían eran menos frecuentes. Asterisco 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 las declaraciones asterisco asterisco. Aunque siempre han mantenido una buena relación, sus declaraciones sobre el tema han sido escuetas y ambiguas. Evitan dar detalles sobre su vida personal, y se limitan a hablar de su amistad y del buen ambiente de trabajo en el set. Asterisco 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 los proyectos asterisco asterisco. Ambos actores han seguido desarrollando sus carreras por separado, protagonizando nuevas series y películas. Esta distancia, sumada al silencio sobre La Noche Secreta, solo ha alimentado aún más la especulación. ¿Fue la presión mediática la causante de esta separación? ¿O simplemente el amor se acabó? Asterisco asterisco la privacidad y el derecho a la intimidad asterisco asterisco. Un aspecto fundamental en esta historia es el respeto a la privacidad de Can Yaman y Demet Özdemir.
Ambos son figuras públicas, pero eso no les resta el derecho a su vida privada. Es importante recordar que no están obligados a confirmar ni desmentir los rumores, y que tienen derecho a proteger su intimidad. La constante especulación, el análisis exhaustivo de sus vidas, puede resultar agobiante y perjudicial. Es fundamental ser respetuosos con sus decisiones, y no invadir su espacio personal. *** Las pistas y las señales ***. Aunque no hay pruebas concluyentes, existen algunas pistas y señales que podrían indicar que hubo algo más que una simple amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Las entrevistas En algunas entrevistas, Can Yaman ha admitido que sintió una fuerte atracción por Demet. Y Demet, por su parte, siempre ha hablado con cariño y admiración de su compañero. El lenguaje corporal Como ya mencionamos, el lenguaje corporal entre ellos era muy revelador. La cercanía, la complicidad, las miradas, todo indicaba una conexión especial. Las canciones Algunos fans han analizado las canciones que compartían en redes sociales, y las han interpretado como mensajes subliminales. Las redes sociales. Aunque en la actualidad no se siguen en redes sociales, en el pasado se comentaban publicaciones y se dejaban mensajes cariñosos. Es importante analizar estas pistas con cautela, sin caer en interpretaciones sesgadas. Pueden ser simples gestos de afecto, o señales de una conexión más profunda. El impacto en la serie y en los fans La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor clave en el éxito de Erkenci. La serie nos conquistó a todos y el romance entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, fue uno de los elementos más atractivos. La especulación sobre la noche secreta ha afectado de diferentes maneras a los fans. La intensificación del romanticismo Muchos fans se aferran a la idea de que el romance entre Can y Demet fue real, y lo ven como una prueba de que el amor existe en la vida real. La decepción Otros fans se sienten decepcionados si el romance no fue real. La curiosidad La noche secreta ha alimentado la curiosidad y ha hecho que los fans investiguen y analicen cada detalle. En definitiva, la noche secreta se ha convertido en parte del mito de Erkenci y ha contribuido a mantener viva la llama de la serie. Conclusiones y reflexiones finales Después de analizar todo lo que sabemos o creemos saber sobre la noche secreta de Can Yaman y Demet Özdemir, podemos sacar algunas conclusiones. 1. La química fue innegable. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, y contribuyó enormemente al éxito de la serie. 2. Los rumores son persistentes. La noche secreta es una leyenda urbana que persiste en el fandom. 3. No hay pruebas concluyentes. No existe evidencia irrefutable que confirme o desmienta un romance entre los actores. 4. El silencio alimenta la leyenda. El silencio de Can y Demet ha contribuido a mantener vivo el misterio. 5. La interpretación es personal. Cada uno es libre de interpretar la historia a su manera. 6. El respeto a la privacidad es fundamental. Es importante respetar la intimidad de los actores y no invadir su espacio personal. En definitiva, la noche secreta es un enigma que probablemente nunca se resuelva por completo. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, fuera y dentro de la pantalla, fue especial y dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el misterio de la noche secreta. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre la noche secreta? ¿Creen que realmente pasó algo entre Can y Demet? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos. No olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.